Hola, hola a todos. Yo soy Alessandro Nava, estudiante de medicina de sexto semestre. Y el día de hoy tenemos el placer de hablar de un tema muy interesante y de una importancia muy grande y que, sobre todo, puede salvar muchas vidas, y es la donación de sangre. Para esto tenemos a una invitada muy especial, la cual ha trabajado en bancos de sangre y tiene un amplio conocimiento en el tema, la doctora Paola Denise Asensio Ceja. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alessandro, por invitarme a este espacio. No, gracias a usted por venir. ¿Podría platicarnos un poquito más de su experiencia en este tema? Pues fíjate que yo estuve trabajando 2 años y medio en un hospital privado en el banco de sangre. Okay. Y durante todo ese tiempo me tocó pues estar en muchas capacitaciones sobre la atención al donante, sobre la toma del donante de sangre y sobre todo que gracias a eso también estoy dando clases en hemato en la parte de taller de banco de sangre. Órale, qué interesante. Ahora sí que está muy relacionada con el tema. Pues bueno, para empezar, doctora, ¿podría decirnos por qué es tan importante que nosotros donemos sangre? Porque ahora sí que sonará súper cliché, ¿no? Pero salva vidas. O sea, es algo que no te cuesta nada económicamente, que de repente es algo que a la gente le preocupa sobre cómo los va a mover en ese tema, pero realmente no cuesta nada. A lo mejor una horita de tu tiempo, pero en sí la importancia o el punto más grande de esta situación es que salvas vidas. Ok, sí, ahora sí que a nosotros no nos cuesta mucho realmente y pues podemos hacer una gran diferencia en muchas personas. Es muy interesante todo esto. Y por ejemplo, para aquellas personas que han pensado en donar y así, ¿cuáles son como algunos criterios que tenemos que cumplir? Porque yo tengo entendido que no todas las personas pueden donar sangre aunque quieran hacerlo. Exacto. El principal es la edad, ¿no? Tener mínimo 18, máximo 65 años y de repente en esa cuestión de los 18 que tengan su identificación ya, identificación vigente con fotografía, okay. Porque luego te pueden llegar a mentir y que tienen 17 y medio o cositas así, ¿no? Tener buena salud, que no tengas alguna pues enfermedad infectocontagiosa, llamémoslo transmisible por sangre, que no estés tomando ningún medicamento. Hay algunas excepciones y todo eso yo les recomiendo pues hablarlo con el médico de banco de sangre, pero lo ideal es que no estén tomando nada, que el hecho de tatuajes, perforaciones, acupuntura, microblading, todos esos procesos o procedimientos que requieren una aguja, mínimo tengan un tiempo de espera de 6 a 12 meses, depende mucho del banco de sangre, que en el último, por ejemplo, mes no hayan recibido alguna vacuna y pues prácticamente todo se va a terminar resumiendo en tener una buena salud. Ok, entonces ya nosotros conociendo como estas cosas que necesitamos tener para entonces sí poder ir a donar, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que Desde pasa? Cuando llegas a un banco de sangre, lo primerito es que te dan como un folleto con justamente este tipo de recomendaciones que yo te acabo de dar y otros puntos como más importantes del procedimiento que vas a hacer. La mayoría de las personas dona sangre y lo que dona es el concentrado de eritrocitos, pero hay personas que donan, por ejemplo, plaquetas, que ahí hay criterios un poquito diferentes. Entonces llegas al banco, te dan tu folleto, en el folleto tú mismo puedes ver si eres o no apto. Después te van a pasar con el médico o la doctora o el personal que esté capacitado para hacerte un interrogatorio 100% confidencial, donde sí se pide que se tenga la mayor honestidad posible por parte del donante, porque todas esas preguntas, aunque de repente sientes que invaden tu persona, pues sí es importante que des toda la respuesta, la parte más verídica, vaya. Sí, claro, pues digo, ahora sí que tú en el fondo sabes, pues por lo que estás pasando y pues sabes que va a hacerle un efecto a otra persona. Exacto. De repente muchas gentes por la urgencia como que piensan en que mentir es lo más fácil y obviamente uno como médico pues no te vas a dar cuenta, no tienes el detector de mentiras ahí, ¿no? Bueno, fuera. Pero sí, la verdad es que sí, te ahorrarías muchísimo tiempo. Pero ahí lo que se pide es 100% tu honestidad y se les da a entender que todo eso es 100% confidencial, porque también tienen miedo de responderte con cosas por pena, porque su acompañante de afuera lo puede juzgar. Uno no va a decir absolutamente nada. Una vez que pasa ese interrogatorio, se toman signos vitales de que la presión, el pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, se hace todo prácticamente para asegurarte de que tienes un buen estado de salud y se te pasa a otro lado donde se checa el calibre de las venas. Todos tenemos venas en los brazos definitivamente, pero no todos tenemos un calibre apto para el tipo de aguja con el cual se lleva el procedimiento. Okay. Entonces te hacen una revisión, pues se puede decir superficial. Si al tocar tú palpas una buena vena, tomas una muestra, esa muestra o ese primer tubito
que de repente las personas piensan que les está saque sangre, son solo 3-5 mililitros, se mandan a procesar para revisar que tus valores de hemoglobina, de hematocrito, de leucocitos, pues sean los normales, los buenos. Y aparte se te hace o se te revisa de manera de centrifugación, algo rápido, que no tengas lipemia o que no tengas grasita en la sangre, ¿no? Okay. Una vez que todo eso se cumplió y todo va súper bien, ahora sí ya eres una persona apta para donar. Literal, se amarra el torniquete, se te punciona, se llena la bolsita. El proceso más o menos dura, de la pura extracción, entre 3-5 minutos como mínimo y máximo 12-15 minutos cuando algo pueda pasar, pero realmente la norma te exige que sean 12 en la medida de lo posible, 12 minutos. Okay. Una vez que terminas, se te dan tus recomendaciones post-donación, se te da tu refrigerio y prácticamente pues ya eres libre, ¿no? O sea, y todo eso se hace en 1 hora. De repente como que las personas piensan que van a durar ahí todo el día y así, pero es en 1 hora máximo. Fíjate, y mencionaste algo muy interesante que es, que desde mi punto de vista es pues muy beneficioso, que es el hecho de que te están haciendo prácticamente un examen a ti para ver cómo estás. O sea, realmente tú yendo a donar sangre puedes darte cuenta de algunas enfermedades que puedas llegar a tener, ¿no? Como la hipertensión, que es la enfermedad silenciosa, vaya. Sí, de hecho, sí me tocó muchísimos casos de personas que tú les veías así como tú y yo sentados ahorita, ¿no? Y ya cuando les tomabas la presión, 140-100, ¿no? Y, oye, ¿tienes alguna enfermedad, algo? Pues alguna vez me dijeron que el corazón latía muy rápido, ¿no? Y tú de, ay, pues ya los derivabas a su médico correspondiente, ¿no? Claro. Y también otra parte, otros estudios que se hacen y se te comentan cuando estás en la entrevista, son los estudios de enfermedades justamente infectocontagiosas y transmisibles por sangre, que son VIH, hepatitis B, hepatitis C, brucelas, sífilis y chagas. Todos esos 6 exámenes, aparte de tu biometría hemática y aparte de justamente corroborar también tu grupo de sangre, porque luego hay personas que llegan diciendo, yo soy O positivo porque mi licencia dice O positivo, ¿no? Sí. La clásica. Pero ahí te terminamos de corroborar si efectivamente eres O o eres A, okay. Y toda esa gama de exámenes se te hacen completamente gratis. O sea, tú como donante estás recibiendo, aparte del beneficio, si lo quieres ver moral, de que la ayudaste a salvar una vida, sí. Estás recibiendo en papel exámenes que son de tu salud, o sea, de ti mismo. Y creo que también eso hace que valga la pena todo el proceso. Totalmente. Ahora sí que queriendo salvar una vida, puedes llegar a salvar la tuya. Exactamente. O sea, y estos temas siempre suenan súper cliché, como te dije al principio, ¿no? Sí, como que no dimensionas el impacto, pero exactamente, puede tener. Exacto. Pero realmente sí hace una gran diferencia. Uh-huh. Y bueno, doctora, ya pasando como a la parte de mitos, cosas falsas, realidades, digo, porque mucha gente muchas veces pues no dona por falsas creencias que se van pasando y las tienen tan arraizadas que dicen, no voy a donar sangre porque me desmayo, luego me puedo sentir mal. Díganos algunas muy famosas que digas, ¿sabe que esto no es cierto? El principal mito, y justamente por eso lo mencionaba, lo de la sangre, de cuánta cantidad te están sacando, ¿no? Okay. Ven un tubo y como dicen, la sangre es bien escandalosa, se ve bien roja y me estás desangrando. Son 3 mililitros el tubito, ¿no? Y la donación más o menos son 450 mililitros como mínimo, más o menos 10%. Uno o las personas en promedio tenemos 4 litros de sangre, ¿no? Aproximadamente. Realmente 450 mililitros es nada. Y ahí sí, no, de todos modos hay personas que tienen una complexión un poquito más pequeña o hay otros que son más grandes, pero hablando de los que son pequeños, se hace una fórmula especial donde no debe superar el 13% del volumen de sangre total y si los cumples, puedes donar. Okay. Entonces eso es algo también importante y en cuanto a los mitos, ¿no? De que te vas a quedar sin sangre después de donar. Sí. Otras, pues de las cosas, lo del dolor. O sea, entiendo que hay personas que a mi punto de vista es malo, que desde niños los enseñan de que las agujas son malas. Sí. Y llegan con un pavor enorme a la aguja. Efectivamente te va a doler porque creo que nadie, o más bien todos estamos lo suficientemente vivos para tener terminaciones nerviosas, las cuales nos indiquen que algo está ocurriendo en nosotros, sí. Pero no pasa del piquetito del tubo, el piquetito de ingreso de cuando vas a empezar a llenar la bolsa y pues el retiro de la aguja. O sea, realmente no va más allá. El proceso no duele. Lo que duele, pues sí es el pinchazo, pero de ahí no pasa. O sea, no se siente algo mal. Y ese es otro de los grandes como mitos o con lo que llegan las personas, que de todos modos siempre va a haber gente que le duela o que tenga pavor de verlo. Claro.
Y hay maneras de tratar de evitarlo. Por ejemplo, el más común, se va a ver la aguja, le pones un parchecito, una gasita, lo tapas, pones al donante así de que no te veo, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Termina su donación, come y se va. No hay ningún problema. Creo que esos son los más importantes que me tocó como desmentir, ¿no? En esa parte de la donación. Está bien, pues digo, para saber, o sea, para la gente que tenga como ideas, pues que no son ciertas, pues aquí podamos decir como que no es como lo piensan, que realmente no es tan malo como todos dicen, y pues es muy accesible, es muy fácil. Bueno, ya pasando como a la parte de usted trabajando en un banco de sangre, ¿podría platicarnos más o menos cómo es el funcionamiento y el manejo de la sangre en los bancos? Una vez que se corrobora que tanto la sangre se pudo fraccionar, no se ve nada malo macroscópicamente, ¿no? Y los estudios salieron bien, se puede almacenar. Regularmente el anticoagulante o los anticoagulantes que se utilizan hacen que el concentrado de eritrocitos te dure 42 días, lo cual es más de un mes y es bastante bueno, es un buen margen para la transfusión para el paciente. Y el plasma, pues ese sí queda almacenado. Depende ahora sí que la marca del congelador o el congelador que tengan, pero puede ser hasta 3 años. Y ya cuando se solicite el concentrado de eritrocitos, lo único que haces es, pues, verificas el grupo del paciente, tomas la sangre del grupo correspondiente, le haces pruebas de compatibilidad. Si todo sale bien, se entrega a la habitación, se entrega a enfermería o a quien corresponda, se transfunde y listo, ¿no? Ya salvaste tu vida o aportaste ese granito al paciente. Está muy interesante. Y fíjate, como que me llama la atención el hecho de que pensar como, yo si por ejemplo soy A positivo y necesito donarle a alguien que es B negativo, ustedes como banco de sangre pueden hacer como ese cambio donde yo dono. Sí se puede, no es tan común, bueno, cuando menos donde yo estaba, que es un hospital privado, la gente tiene como esa parte de creencia de que al ser privado es súper fácil obtener los hemocomponentes. La verdad es que no, al contrario, creo que es más difícil. Y cuando se tiene la posibilidad, ahora sí que como stock o como inventario, ¿no? Tú tienes las suficientes para poder hacer el cambio, lo haces. Pero cuando no, ahí sí es cuando pedimos muchísimo el apoyo del familiar o del propio paciente cuando puede ir antes para que te lleve donantes del grupo que corresponde o del grupo compatible. Porque también hay otro punto. Puedes, por ejemplo, ser A positivo y tú recibir sangre del O positivo. Pero si el médico no autoriza ese grupo alterno, no hay poder humano que nos haga a nosotros aceptar o que haga a los bancos de sangre aceptar otro grupo que no sea el A. Entonces eso también influye mucho la indicación del médico, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si se tiene el stock, adelante, se puede hacer el cambio. Ok, muy bien. Oiga, doctora, ¿y podría también compartirnos alguna historia conmovedora que tenga sobre esto de la donación de sangre? ¿Alguna historia así como de éxito, como de...? ¿Alguna historia de éxito, alguna historia que motive a que personas Híjole. vayan y donemos? Mira, yo creo que en el contexto de banco de sangre a veces te encuentras historias que son un poquito más desgarradoras que emocionantes. Pero yo creo que las partes más emocionantes es cuando, por ejemplo, ves el cariño o pues toda esa parte de compañerismo incluso que tienen los amigos, la familia, cuando van a donarle a una persona en particular. Porque hay personas que le batallan muchísimo para conseguir un donante y hay personas que ya no encuentran sillones en el mundo para poder tomar tanta donación que tienen, ¿no? Entonces, pues la parte más bonita es cuando de repente los familiares cumplen y recumplen y te llenan y sobresaturan tu espacio, ¿no? Creo que esa es la parte más padre, que sí exista como que esa motivación. Aunque lo más común, y creo que tú lo has visto, o ustedes, quienes nos escuchan, lo han visto, es que la gente de repente no acuda. Yo creo que hasta que tienes la necesidad te das cuenta de la importancia de lo que es un banco de sangre, porque yo veo, por ejemplo, X amigo necesita a su papá sangre, ¿no? Y yo veo que ese X amigo y 25 personas más de la generación lo compartieron, pero de esas 25 personas ni una fue. Donaron? Exactamente. O sea, ni siquiera donar, ir al banco de sangre. Pues o sea, ya es como que ese punto, ¿no? Pero ya ahora sí es cada caso individual. De historias de éxito, prácticamente cuando ves a los pacientes entrar todos pues anémicos, pálidos, y que con una simple pues donación o con una simple transfusión el paciente se levanta y puede seguir con su vida lo más normal posible, porque pues recordemos que al final de cuentas pues tienen una patología de base, que esa les impide algunas cositas, ¿no? Pero sí los levanta y sí se ven súper bien y creo que esa es la parte bonita, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la verdad es que cuando nosotros como estudiantes tomamos el tema o estudiamos el tema de la donación
de sangre y todo eso, pues nos dimos cuenta que realmente éramos muy pocos los que habíamos donado. O sea, realmente la donación altruista es algo que siento que no está muy acostumbrada, al menos aquí en México. Y pues como hemos visto, es vital, o sea, es súper importante. O sea, siento que hay que hacer conciencia justamente en eso, Sí. en donar. Sí, y de hecho ahorita que mencionas, la palabra altruismo, o sea, por definición, y no me la sé tan textual, pero es simplemente donar sin esperar recibir algo a cambio, ¿no? Sí. No sé si sabías, pero Jalisco, entre los estados de México, Jalisco solamente tiene un 4 a 6% del total de donación altruista. O sea, es prácticamente nada, ¿no? El 4% del 100 es una nada. Y Durango, por ejemplo, es uno de los estados que más porcentaje tiene, que es el 40% aproximadamente. Al final de cuentas, México es uno de los países más bajos, o hay incluso estadísticas que te dicen que es de los países o el último lugar en Latinoamérica en donación altruista. Qué fuerte. Entonces, esas estadísticas estaría genial por medio de estos medios o por otro tipo de campañas intentar levantarlas, porque volvemos a lo que te comentaba, ¿no? O sea, si yo necesito sangre y lo comparto y todos lo comparten, pero si nadie va, quedamos donde mismo. Sí, ahora sí que uno nunca sabe cuándo puede llegar a necesitarla. Cuándo puede ser esa persona que necesita esa donación. Sí, y de hecho, de experiencias con los altruistas, en el formulario o en los formularios al final de tu donación, en la mayoría de bancos de sangre te preguntan si justamente quieres ser altruista, ¿no? Para ese banco o para el lugar al que vayas. Me tocó muchísimas veces tener la necesidad de grupos difíciles como los O negativo o los AB negativo o algo así, y tú les hablas y se entiende que al ser altruista, pues ellos van a ir porque tú les hablaste, ¿no? Y ellos te dicen o te condicionan de que si no es un niño, yo no voy. O sea, si no es un niño con una enfermedad tipo cáncer, tipo leucemia, no voy. Y pues ahí como que entonces ya esa parte del altruismo o esa definición se rompe, ¿no? Porque pues no le puedes decir tú al teléfono, no, es un adulto de tantos años que tiene cáncer, o sea, no. Claro. Entonces esa parte del altruismo sí es algo que se tiene que trabajar muy fuerte en México. Pues hacerlo con el corazón, ¿no? Sí, exactamente. Totalmente. Híjole, ok. Y a ver, bueno, ya personas que nos hayan escuchado, que nos hayan visto, que hayan decidido decir, ¿sabes qué? Voy a ayudar, voy a ir a donar. ¿A dónde pueden ir? ¿Dónde pueden hacer estas donaciones? Todos los hospitales que tengan un banco de sangre te van a aceptar como altruista. Algunos se manejan con citas. Por ejemplo, donde yo estaba era habla por teléfono, checa pues justamente el horario que tengan y pues en el momento en el que puedas ir. Pero otros hospitales, incluso que se manejen con citas, el hecho de que tú digas soy altruista, pásale, ¿no? O sea, te metes a la fila. Puede ser en cualquier hospital público, puede ser en cualquier hospital privado, incluso aquí la universidad o en el departamento de hematología se trata de hacer una campaña semestral mínimo por medio del Centro de Transfusiones de Jalisco aquí, para que se tenga entre los alumnos o entre la comunidad universitaria, porque también pueden donar docentes y cualquier otra persona que esté interesada, se tenga esa cultura desde muy temprano, pues del altruismo, ¿no? Y toda esa sangre se va a ir a hospitales civiles y se va a ir justamente a salvar las vidas necesarias. Totalmente. No, pues muy bien. Pues creo que ya tenemos toda la información importante y necesaria para poder hacer este acto pues tan importante. Y pues doctora, no me queda más que agradecerle por la oportunidad de tenerla aquí, compartirnos su experiencia, sus conocimientos y pues ahora sí que intentar aportar algo positivo, ¿no? a la sociedad. Sí, eso es lo más importante, tratar de quitar los mitos, que es lo más común, tratar de invitar a la gente a que de verdad pueda ser altruista, porque esa palabra como que nos cuesta muchísimo trabajo el poder animarte y decir, ay, sí, yo no quiero recibir nada a cambio, al contrario, quiero dar. Y pues sobre todo, ahora sí que dar hasta que duela, ¿no? Pues sí, pues bueno, recuerden que donar es un acto de bondad y pues que salva vidas, así que pues los motivamos a que donen sangre. Y pues gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Gracias. Y bueno, les recuerdo, si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, yo estoy en Instagram como Alessandro-Met y en TikTok estoy como Alessandro Navatorre.